Hola a todos, espero que estén súper bien. Ahora sí los tenía un poco olvidados y hacía mucho tiempo que no subía un video, pero este video lo subo con la respuesta que ustedes me dieron en Instagram sobre de qué les gustaría yo que hiciera un video. Y este video creo que les va a servir a muchas personas. ¿Por qué? Porque voy a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo y cómo afrontar el miedo? Para empezar, tenemos que saber que el miedo es una emoción común y de lo más común y corriente que existe. Es una de las emociones básicas. De hecho, se puede considerar un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque el miedo nos prepara o nos pone en alerta ante cuestiones que puedan causarnos peligro. Entonces, si nosotros no tenemos miedo a las alturas, o si nosotros no fuéramos más precavidos o miedosos, tal vez atravesaríamos la calle sin fijarnos si viene un coche. Así de sencillo. ¿Cuándo se puede considerar que el miedo ya no es normal? Cuando me impide desempeñarme de la forma en la que siempre me estaba yo desempeñando. En muchas ocasiones el miedo nos domina y entonces empiezan a haber una serie de cambios en nuestro cuerpo a nivel físico y obviamente nuestro miedo aumenta. Aquí lo importante es saber que tenemos que aprender a controlar el miedo y no permitir que el miedo nos controle a nosotros. Aquí lo importante es saber que no se va a eliminar al 100%, sino que vamos a aprender, como ya lo dije, a controlarlo y no dejar que el miedo nos controle a nosotros, ¿ok? Entonces, les voy a enlistar una serie de pasos, una serie de requisitos para que nosotros podamos ir identificando el miedo y a su vez contrarrestando el efecto del miedo en nuestro cuerpo. Primero que nada, a veces tenemos miedo y ni siquiera sabemos que tenemos miedo. O no queremos aceptar que tenemos miedo. Aquí lo importante es identificar y reconocer que tenemos miedo. Permitirnos sentir el miedo. ¿Por qué? Al yo aceptar lo que siento, obviamente estoy poniendo menos resistencia y empiezo a fluir junto con mi emoción. Ahora, ¿qué puedo hacer? Estoy teniendo miedo. ¿Qué puedo hacer con mi miedo? Si mi miedo me paraliza y estoy completamente como estatua, ¿qué puedo hacer con ese miedo? Puedo moverme e ir a otro lugar, puedo decirle a otra persona, puedo encontrar estrategias que me ayuden a quitarle todo el foco de mi atención a lo que me está paralizando, a lo que me está dando miedo, para poderme salir de esa emoción. Pero aquí lo más importante es reconocer lo que siento y sentir lo que siento y, por supuesto, aceptarlo. Ahora, después de reconocer la emoción, después de reconocer que tengo miedo, tengo que identificar a qué cosas les tengo miedo. Y no quiere decir que voy a identificar las cosas a las que les tengo miedo y voy a huir. No, es solamente para poder tener como en perspectiva mis temores. Porque como les dije anteriormente, muchas veces ni siquiera sabemos lo que sentimos. Simplemente sentimos algo que no nos hace nada bien, que nos causa estragos a nivel físico, que nos causa estragos a nivel emocional, pero no le podemos poner un nombre a ese sentimiento, a esa emoción. Entonces, identificar qué cosas o qué factores son los que a mí me dan miedo. Y aquí lo importante es no querer ocultarlo. No hay que ir contra el miedo. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que de forma inconsciente mi miedo se intensifique. Si yo voy en contra del miedo, el miedo va a subir, 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 subir. Si yo acepto que tengo miedo, ¿qué puedo hacer para sentir menos miedo? Obviamente mi miedo va a ir disminuyendo, pero aquí entra el autoconocimiento y el autocontrol. Ahora, muchas veces cuando tenemos miedo, tenemos una serie de sensaciones físicas y muchas veces esas sensaciones físicas nos provocan más miedo que el mismo objeto que nos da miedo. O sea, lo que yo siento en mi cuerpo a nivel físico me da más miedo que lo que me produce el miedo. Entonces, poner muy en claro mis objetos de miedo y no predisponerme a lo que mi cuerpo puede hacer en caso de que se me presente la situación que me da miedo. ¿Por qué? Porque como les digo, estando predispuestos, obviamente en algún momento esto a lo que yo tengo tanto miedo o estas sensaciones que me provocan el miedo van a aparecer porque yo ya las estoy esperando. Entonces, no nos predispongamos. Otro punto importante es dejar de pensar en todas las cosas negativas o las consecuencias que mi miedo puede traer, que son cosas que ni siquiera están pasando. Yo estoy pensando en algo que en algún momento pudiera pasar, pero que en este momento no existe. Entonces,
Si yo dejo de pensar en algo, en mi miedo, en algo que no existe, en vez de estar pensando cosas fatalistas o cosas que me perturban, y cambio mis pensamientos por soluciones a esos miedos, voy a encontrar respuestas, me voy a sentir mucho más optimista y me voy a sentir con mucha más esperanza que solamente viendo los aspectos negativos de mi miedo, ¿ok? Ahora, otro punto importante es no permitir que el miedo nos paralice. Muchas veces tenemos tanto miedo que ni siquiera podemos actuar, pero tenemos que pensar que nosotros, de forma consciente, somos más fuertes que nuestro miedo. Y como les dije, no dejar que el miedo nos domine y nos controle a grado tal que no podamos ni movernos. Entonces, aunque tengamos miedo, actuemos con miedo, pero es mejor actuar con miedo que no actuar. ¿Por qué? Porque después podemos arrepentirnos de no haber hecho las cosas. Ahora, si tengo mucho miedo y aún así tomé la decisión de actuar, ¡excelente! Muchas felicidades de verdad, porque estás imponiéndote ante una emoción que no te gusta. Entonces, en el trayecto puedes sentir estas sensaciones físicas, pero las puedes contrarrestar con ejercicios de respiración que también tengo en mi canal sobre ejercicios de respiración para ansiedad, pero te sirven también para el miedo. Entonces, estos ejercicios te pueden servir mientras estás haciendo algo que te da miedo, o antes de realizar una actividad que te dé miedo, o después de que hiciste una actividad que te dio miedo, para poder calmar tus síntomas físicos y también tus síntomas emocionales. Y llevando toda esta serie de pasos, cuando te des cuenta, ya vas a haber hecho eso que tanto miedo te daba, sin haberlo pensado tanto, y a su vez dándote cuenta de lo que eres capaz de hacer. Acuérdate que no puedes dejar que el miedo te domine, porque entonces gana el miedo. Y aquí lo importante es que ganes tú, ¿ok? Espero que te haya servido. Recuerda darle like, comentar y compartir mi canal. Y si no estás suscrito, suscribirse. Les mando besos, saludos a todos y que la pasen súper bien. Adiós.